estoy grabando. ¡Qué rico! Qué bárbaro. ¡Qué sueño! Ya estoy señor. Sonan, ¿qué horas? Pues. Las 9. Bueno, tenía ratos de no grabar. Tenía 2 meses de no grabar un episodio. Estoy de vuelta, estamos de vuelta. Habíamos estado en distintas cosas. Teníamos unos proyectos. Estamos en proyectos nuevos. De hecho, a raíz de ese proyecto nuevo nace la invitada de hoy. Así que sin dar tanta vuelta y tanta paja, Rocío Ramírez, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, todo bien. ¿Estás nerviosa todavía? Sí, un poco. Bueno, para dar un poquito de contexto, nos conocimos hace poquito, hace 2 meses ¿2 quizás, meses? en un proyecto nuevo. Bueno, los que ya me ubicaron y los que son de parte solamente de este canal, yo tengo otro proyecto de fútbol que se llama Liga de la Risa. Y a raíz de ese proyecto nace otro proyecto que se llama Factos Sin Aura, que es otro podcast, pero este es de fútbol. Y ahí conocí a Rocío como coordinadora del proyecto. Y les conté obviamente de este podcast y les hice la invitación a todos y solo Rocío quiso venir. No, de hecho varios dijeron, pero Rocío es la primera que viene de los compañeros del podcast para contar su historia. Antes de entrar a la historia, obviamente quiero que conozcan quién es Rocío, porque tenés cierta experiencia en algunos medios y tenés otra experiencia también en radio actualmente. Así que si quieres contarme un poquito de eso y después entramos. Pues rápido te cuento que yo me enamoré de los medios a los 15 años. Okay. Yo supe que quería hacer radio más que todo. Yo no sé si te acordás que en el Mercado San Miguelito tenía una radio, en el anterior Mercado San Miguelito antes de que se quemara. Entonces ahí mi mamá llegaba a predicar. Como la de Super Selectos. Ajá, que solo se escucha que es un circuito cerrado. Mi mamá la invitaban a predicar en esa radio. Y yo estudiaba en el colegio, enfrente de del San Miguelito, María Auxiliadora. Entonces fue como que un día mi mamá me llevó y yo dije, qué chido. Dije, esto me interesa, dije yo. Y me comenzó a gustar. El dueño de esa radio fue como que venite a hacer prácticas o conocerlo. Te estaba hablando de aquel tiempo que con cassette, con vinil y todo eso. Entonces, hace uff. Tampoco. Vinil no creo. Tenían ahí. Porque era una radio chiquita. Pero de adorno. Pero sí sonaban, porque había cosas que era que el señor le gustaba que ocupáramos eso. Y sí, teníamos CDs y todo pero eso. ya habían CDs, tampoco. Sí, habían CDs, pero te estoy hablando hace varios. Okay. Y que era una radio, pues, de circuito cerrado en marca de ahí me enamoré ahí me enamoré de la radio. Yo llegaba en la mañana, trabajaba, después me iba para el colegio, solo me cruzaba la calle. Y ahí comenzó. Luego ya Dios me dio la oportunidad de ser parte de canales locales, de cables también, cables circuito cerrado. Y de eso me jalan a una radio. Y ya así me llevó Dios poco a poco. Hace ya 10 años que hago radio. Donde soy actualmente. Tuve una pausa ahí un poco extraña por situaciones de la vida. ¿Puedes contarla? Entonces, al final, si quieres. O si quieres contarla rápido. No, lo que sucede es que muchas veces uno tiene que fijarse muy bien en la pareja que elegís para tu vida. Si esa persona va a ser un apoyo tanto emocionalmente, profesionalmente y de todo. Entonces, yo tomé la decisión de casarme y todo ese tiempo, pues, estuve fuera de los medios, ¿sí? Por el apoyo a mi entonces esposo. Luego, pues, la vida lo permitió de otra manera. Pasé por el divorcio, ¿sí? Entonces, al terminar todo ese proceso de divorcio, dije, ok, vuelvo a ser yo. Y entro otra vez a los medios. Estando ahí, pues surgió otra vez el contacto ya con el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol. Me gusta mucho verlo y todo eso. Y ya surgió el enlace ahí para poder crear. ¿En qué radio estás ahora? Vive FM, la 102.1. Pero no estás todos los días ahí. No. Porque tengo otro trabajo. Tengo otro trabajo. De lunes a viernes pues trabajo un trabajo normal. Fin de semana sí ya lo dedico ahora a Factos y a la radio. Okay. Y en TV, vos me mandaste un demo hace unos días. Hace unos días. Y eso no me quedó tan claro qué era. Ese demo que te enseñé fue del programa juvenil. Con ese programa juvenil que se llamaba VMix 29 comencé yo en la tele. O sea, fue la primera invitación que a mí me hicieron.
Entonces es como que, hey, mira, nos gusta tu perfil, me vieron igual en la iglesia yo cantaba, entonces sí solía mucho estar así como que enfrente del público. Y... bueno, si aquí, ¿cómo que se llama? Se me olvida. Stephanie dijo que cantaba. Que cantaba, ajá, entonces... Y ahí fue como que la gente me fue conociendo, me hacen la invitación a dirigir ese programa. Dirijo el programa, viene el dueño del canal y me dice, yo te quiero tener permanente conmigo, quédate produciéndome. Producíamos noticieros, producíamos programas igual, el que yo ya tenía y otros, todo el contenido. ¿Cómo se llamaba ese canal? Ese canal es de Apopa, es Canal 29, es de Universal Cable, o sea, solo es de ese cable. ¿Solo se ve ahí? Solo se ve en ese cable, ajá. Entonces luego estuve ahí. ¿Estuviste en algún otro canal fuera de ese, en TV? Siempre en Apopa, pero me salí de ahí, entré a la radio y ya la radio pues me demandaba más. Ahí sí, en ese momento sí entré al radio al 100%, de lunes a viernes trabajaba yo en radio. ¿En Vive? No. En la Vive, siempre. Pero esa Vive es reciente, ¿verdad? Yo recuerdo Fíjate que no, o sea, en realidad tiene como 20 y tantos años. Sí. Entonces, yo le empecé a escuchar hace es que el nombre cambió. Pero sí. Por eso, pero el nombre Vive. El nombre Vive como tal. Es reciente. Es reciente. Ajá, pero te estoy hablando que hace 10 ¿La años. 100 qué era? 102.1. Ah, no, la 102.9 es otra vez. Sí, es mi competencia. Justo mi competencia directa. Pero es que, por el nombre. Mira como cada rato cambian de nombre. Ajá. Ok, nos conocemos en este otro proyecto, podcast, donde descubro que también, yo debo confesar que al principio pensé que, pues sí, eras coordinadora, más pendiente de las cuestiones de producción que otra cosa, pero de repente te empecé a escuchar que sí hablabas de fútbol y sí sabes de fútbol, y empecé a ver que subiste historias y todo, y dije, o con los invitados que hemos tenido, que de repente, ay, que yo siempre he querido una foto, me acuerdo con Juan José Gómez. Con Juan José Gómez. Ay, yo siempre he querido una foto con usted. Pero también con el anterior. Con Anaya. Con Luis Anaya. Sí, o sea, son del tiempo en el que yo conocí. Para aquellos curiosos que están viendo Storytime y son salvadoreños, en Factos en Ahora hay una entrevista con Luis Anaya, ex seleccionado. Y el nombre resuena por algunos motivos. Y si les interesa, vayan a verlo. Pero bueno, dando pauta a Factos. El podcast, como te conté cuando te hablé del proyecto, realmente... es tratar, yo tengo una forma de pensar y es que todos tenemos una historia que contar que va a ayudar a alguien que está en el proceso de hacer algo, ¿verdad? O en el proceso ahorita que uno ya pasó. O sea, para ponerte un ejemplo rápido, yo perdí a mi mamá a los 17, a los 2 años me quedo en soledad, mi papá me dio la espalda y pasé muchos años solo y muchos años sin dinero, sin comida, prácticamente huérfano. Un montón y que eso me llevó a enfrentar un montón de situaciones. Muchos años después hay un episodio donde hablo abiertamente de eso y me contactaron varias personas que están atravesando esa situación ahorita, o sea, que se cumplió el objetivo. Hablé también, al igual que vos, también pasé por el divorcio, hablé de eso y fue increíble la cantidad de gente que está atravesando eso ahorita con mucho dolor, y ayudó también a otras personas a que se soltaran o que buscaran ayuda. Vinieron personas que han vencido el cáncer, una persona que estuvo en las colinas en el terremoto del 2001. En fin, han venido distintas historias que han bendecido y ayudado a otras personas. Y al final el mensaje tras la historia es decirle a aquellos que están atravesando eso que no están solos, ¿verdad? Que Dios siempre está ahí, que siempre hay una luz al final del túnel, no la de la muerte, sino que siempre hay una solución al final, que siempre todo se va construyendo y pasa por algo, que a veces cuando estás pasando esos problemas solo necesitas escuchar de alguien que ya los pasó y eso te da tranquilidad y te da paz, ¿verdad? O de repente escuchar que Dios también está en esa situación, aunque muchas personas en esos momentos a veces dicen Dios no me escucha, Dios no existe, Dios no está. Y no es así. Yo sí pienso que Dios siempre está ahí. Entonces, dándote esa premisa de que yo ya sé a manera las historias. Así que a partir de ahorita es todo tuyo. Como dice Barak. ¿Sabes quién es Barak? No. Es un grupo cristiano que tienen varias canciones y tienen una canción algo famosita. Y antes de cantarla, no sé si se llama la canción, dice, cuéntame tu historia. Y empieza la persona como a rapear. Y suben a alguien del público y empieza como a rapear. Así que
Es mi momento. Adelante, es tu momento. No, fíjate que muchos a mí me preguntan que porque a mí me gusta mucho el fútbol. Nosotros en mi familia, si quieres, solo básicamente, acércatelo un poquito más. aquí. Ajá, dale, ahí. Ok. Entonces, porque básicamente yo crecí entre varones, aunque tenía una hermana. La diferencia es que mi hermana era especial. Y no, así como que todo, ¿verdad? Mi hermano o mi hermana es especial. Mi hermana vivió con parálisis cerebral desde los 9 meses. ¿Sí? Entonces, de pequeña, de bebecita, yo creo que todos los que tienen ya un varón, su primero es varón, el segundo pues que te salga niña, creo que todos es como que, uff, qué chivo, ¿verdad? Tener la parejita, tener la parejita y lo haces todo. Pues eso vivieron mis papás. Entonces, luego se enferma mi hermana, entra en un coma. Perdón, pero se enferma. Fíjate que mi mamá dice de que simplemente a ella le dio vómito y fiebre. Se deshidrató tanto que entró en coma. Entonces, al despertar ella del coma, porque logra despertar del coma. ¿Cuántos días? Fueron meses. Estoy hablando, fueron meses que mi mamá cuenta que viajaba al hospital. Mi mamá no podía tener hijos, entonces ella planificó mucho tiempo para poder tenernos a nosotros. Entonces, nosotros nos llevamos básicamente 1 año y medio entre mi hermano mayor, la segunda y yo, entre los 3. Entonces se enferma mi hermana y estaba embarazada de mí mi mamá. Entonces es como que fue bien complicado para ella también todo el proceso del embarazo, de viajar a ver que tu hija se está muriendo, literalmente se está muriendo, y te dicen, señora, está embarazada de otra niña. Mi mamá siempre dice, yo me quería morir. O sea, yo no quería tener otra hija, otro bebé y menos una niña, porque sentía que le iba a pasar lo mismo, ¿me entendés? Bueno, mi hermana despierta del coma y queda convulsionando cada 10 minutos, cada 9 minutos. Ella literalmente pasaba en convulsión tras convulsión tras convulsión. Eso le causa el daño cerebral a mi hermana. O sea que cuando despertó con el coma todavía no tenía... Exacto, entonces las convulsiones le provocaron eso a ella. Quedar ya en estado vegetal, ya mi hermana no iba a hablar, no podía hacer nada, no escuchaba. Según los médicos, mi hermana no escuchaba, según los médicos. Cuando ella comienza a desarrollarse, mi papá toca guitarra. Pero, espérate, ¿y cuando vos naciste? Mi hermana ya estaba enferma. Mi hermana ya no, pero quizás ya había salido del coma. Sí. Cuando yo nací ahí ya era como tener 2 bebés, ¿me entiendes? Mi hermana vivió, era como, imagínate tener un bebé de 2 meses toda la vida. Solamente que te va creciendo. Pero su cuerpo, sus actitudes era como de 2 meses. Había que darle comida, levantarla, bañarla, cambiarla, acomodarla porque ella no se movía sola. Y todo. Según los médicos, ella no escuchaba, no hablaba, sin embargo, sí decía papá. Era la única palabra que ella podía decir, era papá. Entonces, eso, y ella ocupaba algo o tenía sed o algo, era papá. Mi papá es muy cariñoso, o sea, de mis 2 papás, mi mamá es como que la fuerte y mi papá es muy cariñoso, el que se dedicaba a jugar con nosotros, a estar con nosotros, a cuidarnos en ese sentido. Ahí viene lo de la cantada. Porque descubrimos que mi hermana sí escuchaba. Y se alegraba cuando cantábamos. Y se alegraba cuando mi papá y yo nos sentábamos a la par de ella a cantar. Entonces poquito a poco fuimos como que enseñándole. Creo que una tan sola vez en mi vida mi hermana logró decir mi nombre, que dijo Rocío. Fue lo único, porque yo todos los días me sentaba con ella, Rocío. Y una tan sola vez lo logró decir. Entonces pero cuando vos vas creciendo, ¿en qué momento ya caes en cuenta que tu hermana tiene algo diferente? Cuando ves a los demás niños. Cuando yo estudié solo con niñas toda mi vida. Y mis compañeras tenían a sus hermanas. Y a sus hermanas era como que hice esto con mi hermana. Mi hermana hacía esto. O jugábamos con mi hermana, nos maquillamos con mi hermana, y yo con mi hermana no lo podía hacer. Y nunca lo pude hacer. Yo maquillaba a mi hermana, yo la peinaba, pero era como mi muñequita, ¿me entiendes? Era mi muñequita, y ahí fue que yo, cuando fui creciendo, comencé a ver, ok, esto.
Y que la gente cuando salíamos, íbamos a la iglesia a veces en familia, la veía raro. O los otros niños la veían raro. ¿Y cómo? Me imagino que tenían algún coche especial. Sí, en silla de ruedas. Silla de ruedas especial, ella no se podía sentar. Entonces no era de las sillas de ruedas comunes, sino que era una especial que se podía acostar. Entonces, todo eso creo que cuando uno es pequeño no dimensiona tal vez el daño que hacen incluso las personas mayores, ¿me entiendes? Es decir, uy, ¿qué le pasó? ¿Y por qué es así? Y tener que explicar y contar la historia de todo. Entonces es como que bien complicado. Yo te decía, le decía a mi amiga, he caído en cuenta que voy a hablar de algo que nunca hablo. Nunca he hablado de esto. Jamás en mi vida hablé de esto. Porque es bien complicado y muchas veces las personas ven como un castigo que una persona con discapacidad crezca en tu familia. Y muchas veces, y por eso a veces yo digo, Dios, ¿cómo puede haber personas que estén pro aborto porque viene una persona con discapacidad? O porque se enferma o algo así. Y yo te puedo decir, eso es el amor de verdad, porque vos aprendés a querer amar a alguien cuando sabes que no te va a devolver nunca lo que estás haciendo por esa persona, ¿me entiendes? Entonces ahí caí yo en cuenta cuando fui creciendo poco a poco que mis amigas tenían a sus hermanas. ¿Y te pasó que alguien se burló? Sí. ¿Seguido? Sí, muchas veces. Me imagino que con amiguitos, sobre todo. Claro, así como que, uy, tu hermana no puede hablar, o tu hermana es diferente, o ¿qué le pasó? ¿Y por qué? Y vos te vas a hacer así también. Eran comentarios bien feos que uno escucha, ¿me entiendes? Entonces, y así poco a poco, toda la vida de mi familia, toda, era en torno a quién la iba a cuidar a ella. Okay, tengo tal proyecto, no lo hago porque ¿quién se va a quedar con la niña? ¿Sí? De hecho, yo estuve mucho tiempo, recién casada, igual me pasó. Pues yo te decía, no te puedo hablar del milagro de la vida de mi hija si yo no te hablo de mi hermana, porque mucho tiempo fue como, no puedo porque ¿quién va a cuidar a mi hermana? Mi hermano se casó rápido, mi hermano igual a los 18 años se casó y se fue de casa. Entonces quedé yo, mi papá viajó a Estados Unidos, estuvo muchos años en Estados Unidos y quedamos solo las tres en casa. Entonces, las tres, tu mamá, tu hermana. Mi mamá, mi hermana y yo. Entonces nos turnábamos literal con mi mamá a ver quién se quedaba pues en casa. Yo en la universidad todavía y ver de qué manera tenía que coordinar mis horarios para que mi mamá también nos apoyara pues en ese sentido. Tengo una duda, de verdad es bien honesta mi duda. Porque me imagino que obviamente tu hermana a nivel biológico, ella sí desarrolló su cuerpo. Sí, era más alta que yo. Ajá, eso, justo eso quería. Sí, quería era ver. más alta que yo. O sea, ella desarrolló sus manos, todo creció normal, ¿verdad? Lo único que su actividad cerebral me imagino que era la que no. En eso, como, o sea, de verdad es literal de que, o sea, llegó a cierta edad, por ejemplo, 15 años, no sé, y no hay ningún tipo de interacción como de entender un poquito más, como haber madurado en el punto de que al menos entender lo que está pasando o entender que ella le había pasado algo y que lo único es que no se podía mover, pero sí comprendía el mundo, o no comprendía ella. Ella no, es que por eso era como una bebé. Era como una bebecita de 2 meses que existen, solo existen. Nosotros aprendimos a identificar que ella con ruidos tenía hambre, con ruidos tenía sed o estaba cansada de estar en el mismo lugar. Y por ejemplo, cuando con los dientes. Ajá. Que se caían, hacía ruido como de que ese ruidito, a mí me parece los que me dan así como nervios. No, porque por ejemplo se le caían los dientes y estaban pendientes que no se los tragara, me imagino. Todo eso, todo. Y uno aprende a amarlos así como son. Y yo he conocido muchas personas que, o tal vez sus hijos igual les ha pasado, tienen sus hijos normales y por algún motivo caen en enfermedad, y es como que yo me imagino que mis papás también sentían que el mundo se les acababa.
Yo porque nací en eso. Cuando yo nací, yo crecí, ya estaba ella ahí. Entonces, es como, para mí es normal. Yo, o sea, quisiese tener el tiempo suficiente para ir a una casa de rehabilitación y compartir con personas así, ¿me entiendes? Pero ¿Qué fue lo más difícil que viviste cuidando a tu hermana? Como complicado. Lo más complicado creo que fue cuando ella desarrolló. Porque, o sea, una chica normal, ¿no? Desarrolló y eso se nos complicaba mucho. Bueno, como mujer, como que, me duele el vientre, no querés que nadie te hable, claro. No querés que nadie te toque, y me imagino que para ella era el doble de sensible todo eso. Entonces esa parte sí fue muy complicado, o sea, para llevarlo para nosotras, ¿no? Con mi mamá, y ¿no? Nos tocaba ahí y todo. ¿Y cuando te casaste, tu papá seguía en Estados Unidos? No, mi papá se había venido. Okay. Cuando yo me casé, por eso fue que dije, me voy a casar. Ya está mi papá aquí, ya mi mamá no queda sola, mi hermana no queda sola. Me caso y luego fue que ya, yo era literal todos los días, llegaba del trabajo, pasaba por la casa a ver a la niña. Y bueno, Dios decidió, ¿verdad? Que justo antes de pandemia, ella pues falleció. Y justo murió de neumonía. Y lo complicado con mi hermana es que como ella no hablaba, no se movía, entonces los doctores nos dejaban que nos quedáramos en el hospital con ella. Porque ellos no, o sea, ninguna enfermera se hacía cargo de cuidarla al 100%, porque obviamente es entendible que hay muchos más enfermos. ¿Sí? Entonces pasamos como un mes, aproximadamente unos 20 días con mi mamá, porque solo podía quedarse mujeres. Yo trabajaba medio turno todavía en ese momento. Y pues mi mamá estaba yo estaba en el trabajo y yo llegaba a reemplazarla y apoyarle, pues a cuidarle, a darle, bueno, no se le podía dar comida en un inicio por la gravedad como estaba ella. Y ahí nos íbamos turnando con mi mamá, poco a poco, ¿no? Y pasamos así hasta el punto que los médicos nos dijeron, ok, ya no se puede hacer nada. Ella va a entrar en un estado en que sus pulmones ya no van a dar más, porque se le van a llenar de agua. Y ya no hay nada que hacer. ¿Y qué haces cuando ya sabes que esta persona literal ha tenido una vida difícil, de sufrimiento? Y es hasta cierto punto egoísta. Era hasta cierto punto egoísta querer atender a nosotros. ¿Sí? Entonces viene el doctor y me dice, yo estaba trabajando. En la hora de mi break, le llamo a mi mamá y ya mi mamá no pudo hablar. Solo fue literal como que nada, ya no hay nada. Me pasa el doctor y me explica la situación médica de mi hermana. Su hermana literal le quedan horas para que eso termine. O sea, te estoy casi que resumiendo todo, porque mi hermana vivió 29 años. Cuando los doctores le dijeron a mi mamá que solo le iba a vivir 3 meses a lo mucho. Que los doctores le dijeron a ella, no, le va a vivir 10 años, le va a vivir 15 años. Cuando desarrolle va a morir por los cambios hormonales que tiene. Y mi hermana murió a los 29 años. Entonces, pues, Dios nos la prestó mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y tomamos pues la decisión, okay, si entra en un estado crítico ella, pues ya no había más que hacer, ¿me entiendes? ¿Te despediste o dejaste, o no dijiste nada? Dios nos permitió a nosotros, cuando el doctor me dijo eso, eran como las 10 de la mañana. Yo trabajaba cerca del hospital donde estaba mi hermana. Le llamo a mi hermano y le digo, esto y esto está pasando. Nos vemos a la hora de visita, porque nos van a dar permiso de que entremos todos los de la familia para que nos despidamos de ella, porque ya es cuestión de horas. Llega mi papá, mi hermano, mi cuñada, todos llegan todos al hospital. Justo yo salí a recibir una llamada para pues coordinar todo, ¿no? O sea, funeraria y todo eso, que estuvieran pendientes. Yo que me salgo, sale mi mamá atrás de mí y mi hermana fallece. No frente a nosotros. ¿Sí? De repente solo escuchamos los ruidos de todos los aparatos que ella tenía conectados y ya no había nada más que hacer.
obviamente ya comienza todo el proceso del duelo y a seguir luchando. Luego que te queda un vacío cuando uno cuida a alguien toda su vida. Yo toda la vida viví cuidándola. A mis 28 años que yo tenía, 27 años, 28, por ahí. Viví literalmente toda mi vida cuidando a alguien. Cuando mi hermana falta, yo dije, ok, yo quiero ser mamá. Quiero tener un bebé. Ya estaba casada. Y comenzamos a ver de qué manera teníamos hijos, de qué manera. Y me dicen, no, usted no va a poder tener hijos. No va a poder tener hijos porque su cuerpo es demasiado débil para tener hijos. ¿Y pero por qué? Yo nunca he hecho nada. Yo me acuerdo que mis papás me decían, no, nunca. A mí me gusta mucho el fútbol. Jamás he jugado fútbol porque mi papá era como que peligroso, te dan un pelotazo y te pasa algo. ¿Sí? No practiques un deporte de contacto porque te pueden dañar. Sos mujer, sos niña, tenés que cuidarte. Yo toda la vida me cuidé. Sí, ok, no, usted no va a poder tener, pero su cuerpo es muy débil. Tal vez hizo mucha fuerza en algún momento, tal vez hizo mucha fuerza. Y yo, ok. Sí, cargaba una niña que era mucho más alta que yo, porque yo mido unos 57, ella medía unos 65. Era su estatura, solo que estaba acostada, no se le notaba. Y era más pesada. Y era mucho más pesada por eso. Entonces, es bien difícil cuando querés y añoras algo. Yo decía, quiero estar con alguien que de verdad yo pueda seguir cuidando, que yo quiero eso, ¿me entiendes? Y me dice, no señora, usted no va a tener hijos. Usted no va a poder tener hijos, definitivamente. Pero como uno, ¿verdad? No, es que sí voy a tener hijos. Logré quedar embarazada y al primer bebé lo perdí. A los 3 semanas. No, sí, 4 semanas. Tenía un mes y dillitas. Cuando se me viene mi primer bebé. Yo todavía estaba trabajando en radio cuando pasó eso. Pierdo a mi bebé y yo se les dio por qué. Yo tenía amigas conocidas que literal tomaban, bebían embarazadas y todo, ¿no? Pierdo a mi bebé y yo dije, me hacen el grado, me tuvieron que hacer intervención porque el bebé como tal no terminó de expulsarse de mi cuerpo de manera natural, me tuvieron que intervenir. Me dice, ok, no puede, o sea, definitivamente no puede. Comienzo el tratamiento y yo le decía a Dios, ¿por qué? Me quitaste lo que yo más quería en mi vida, que era mi hermana, que toda la vida fue en torno a ella. Todo era en torno a ella. La película que vas a ver el domingo, porque a la niña le gustan las canciones que salen ahí. Era lo que veíamos. Y ahora lo que quiero es comenzar mi vida, comenzar mi historia. Y no me dejas. Perdí a mi bebé, mi primer bebé. Me intervienen y con el tiempo pues vuelvo a intentarlo. Quedo embarazada por segunda vez. No sé por qué Dios lo permitió, la verdad. Pero cuando yo quedé embarazada andábamos en bus todavía con mi ex esposo. Y de repente de la nada, por la Juan Pablo, pasa una moto y me pasa llevando. Y literal salí volando. Caigo y se me viene mi bebé. Y pierdo a mi segundo bebé. Obviamente viene el punto de que, ok, tenga cuidado señora, todos los doctores, usted ya se le dijo que no puede tener bebé, entonces, tiene que ser más cuidadosa. Si usted quiere tener, tiene que ser más cuidadosa. Pierdo a mi segundo bebé por el accidente. Pasa el tiempo nuevamente. ¿Cuánto tenías de embarazo ahí? Con ese estaba muy pequeño, por eso fue la causa, porque ahí sí solo tenía 2 semanas. Pero como yo lo andaba buscando, entonces era como que estás pendiente. Sí, quiero esto. Entonces me lo perdí. Con un tiempo volví a quedar embarazada. Pero ese bebé
literal fue como una semana de la que yo me enteré que estaba embarazada y mi bebé se me vino. Ahí fue donde dijo, ok, no, esto no es normal. Yo estaba en mi casa haciendo nada y se me vino mi bebé. Cuando comenzó los tratamientos y comienzo a preguntarle a los doctores, güey, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso? Fue que me dijeron, no señora, no va a poder. Su cuerpo ya está demasiado débil. Ya fueron 2 pérdidas accidentales que tuvo. Entonces ya la intervención quirúrgica que tuvieron ya no puede. Definitivamente ya no puede. Su cuerpo es demasiado débil. Aunque lo fortalezcamos, no existe manera que su cuerpo retenga un bebé. Hágase la idea que su cuerpo lo identifica como un virus y lo expulsa. Esas fueron las palabras más sencillas que los médicos me dijeron. Yo sentís que la vida se te va. Yo dije, ok, me quedé sola. Sí, había perdido a mi hermana, que era el amor que yo tenía de mi vida. Y no es que no ame a mi otro hermano, no, pero ella era ella. Era más cercana. Exacto. Y me dicen eso, no puedes, no lo vas a lograr. Luego se viene la pandemia. Yo comencé el tratamiento, yo tenía mis citas y yo dije, yo tengo que arrancarle este milagro a Dios. Y literal, yo me acuerdo que decía, Dios, es que no me puedes dejar así sola. Si las cosas no pueden ir tan mal. O sea, yo no me puedo quedar sola. Comienza la pandemia, recuerdo yo. Justo el día ahí. Luego que murió mi hermana, pues conocí a mi mejor amiga. Que aquí está. A raíz de la muerte de mi hermana fue que llegamos a conocernos, ella y yo. Y yo recuerdo que ella me decía, si Dios se lo va a dar, pidámosle a Dios. O sea, oremos. Y Dios se lo va a dar. En algún momento va a llegar, ¿sí? Un bebé a su vida. Y yo decía, Dios, yo voy a ir yo salían en las noticias que habían dejado abandonado un niño. Yo decía, yo lo voy a ir a buscar. Yo lo voy a ir a buscar y se lo voy a pedir a la policía y que me lo den. Y yo, te lo juro, yo le decía a Stephanie, yo lloraba. Yo le decía, Stephanie, ¿por qué hay mamás que hacen eso? ¿Por qué dejan a sus hijos? Entonces, y ella me decía, ya va a llegar su momento. Y yo, no va a llegar, jamás va a llegar. Comienza la pandemia ya por noviembre, que salieron los primeros casos internacionales. Y yo le dije a mi ex esposo, ya no. O sea, Dios sabe por qué no me da hijos. ¿Yo qué hago con esta situación que viene? ¿Y tu esposo quería hijos? ¿O era indiferente? No sabría darte esa respuesta. La verdad que no sabría darte esa respuesta porque ya en el proceso de divorcio fue así como que si al final fuimos papás porque vos quisiste. Ya, entonces fue como que no sabría darte esa respuesta si en ese momento él lo quería. Ajá, te preguntaba porque aquí a la iglesia a la que yo voy, hay una pareja que tampoco pudieron, pero ahí ambos querían. Y justo dijiste algo ahorita que ellos hicieron, que de hecho él sí lo hizo. En la desesperación y ya de que se les pasó la edad, llegaron al punto donde biológicamente ya habían intentado de todo y ya biológicamente creo que ya ella ya no podía porque ya pasó ese momento. O sea, te estoy hablando de alguien ya cerca quizás de los 50 años que habían intentado por años, oraron, pidieron y nada, no se les dio. Creo que ambos tenían, no estoy seguro, algo así, pero me acuerdo que él un día contó de que en esa ansiedad y deseo de querer ser padres, él una vez estaba orando en un hospital y orándole, porque él iba a hacer eso a los hospitales. Llega una persona que lo conocía de ahí y le dijo, mire, le dice, allá una muchacha acaba de tener un niño y no lo quiere, se quiere ir y lo quiere dejar aquí y dice que lo va a dar a un, no sé cómo se llaman esos lugares donde aceptan niños. Orfanato, ajá. Y él dijo, dámelo. Y dijo que porque lo conocían y por todo, pues, y la muchacha estaba diciendo sí, o sea, que se lo den, y él lo aceptó y él dijo que lo quería y le llamó bien emocionado a la esposa, ¿verdad? Y la esposa dice que ella en el momento se emocionó también, claro, pero después, como a los segunditos, fue que le cayó el miedo de que eso era muy peligroso porque podía ser hasta trampa y en fin, al final él se desprendió del sueño que le duró 5 minutos. Porque sí se podría convertir después en un problema legal, porque qué tal que la chera 2 semanas después dijera, no, yo quiero a mi bebé, mire, él me lo robó. O sea, fuera de contexto, ¿verdad?
No sé si sabías vos eso del pastor Nelson. Él fue y él lo ha contado varias veces y que la esposa lo regañó. Al final ellos no fueron papás, a diferencia de vos, vea que... Sí, y por eso no sabría responderte si él en ese momento, pero al menos me apoyó en ese momento. Sí, y hagámoslo, o sea, tratemos y hagamos el tratamiento. Y cuando perdías al bebé, o sea, obviamente te ponías mal, él sufría con vos. Sí, o sea, se ponía mal también. Eso sí, él estuvo conmigo. Yo no te puedo decir que en eso yo tengo alguna queja, no. O sea, estuvo ahí el tiempo que tenía que estar. Y ya. Entonces, bueno, luego fue como que, ok. Viene la pandemia. Y yo dije, no, ya no, dije yo. O sea, mejor aquí nos vamos a quedar encerrados. Quién sabe si vamos a sobrevivir a esto. Cuando llega la pandemia aquí a El Salvador y cerraron todo. Estamos hablando de marzo 2020. Marzo, por ahí, 16 de marzo. Por ahí. 16 de marzo del 2020. Justamente me llama mi amiga, me dice, bueno, ven a traer computadora al trabajo y se van a trabajar a la casa. Bueno, nos vamos para la casa. Yo esa noche no pude dormir del dolor de espalda. Yo, qué raro. O sea, ¿qué pasa? Yo, Dios mío, me voy a un lado, me voy a para otro. Yo, 2 de la mañana, Esto es COVID, dijiste. No, yo dije, o sea, ¿qué pasa? Y una fiebre horrible. Y yo me acuerdo que yo le dije... Sí, más viendo la noticia del pues claro, todo lo que estaba pasando, o sea, todo lo que te daba medio estornudado y era COVID. Paciente cero, dijiste. Sí, y yo, Dios mío. Y bueno, esperé que mi señor esposo reaccionara en ese momento, ¿va? Y lo desprende, mira, yo no aguanto, le dije yo. O sea, vámonos. O sea, 3 de la mañana. Y salimos para el seguro en ese momento y me comienzan a hacer pruebas. Y la doctora me dice, ¿usted está embarazada? Y yo, no. O sea, literal, y que si un día esa doctora la vuelvo a ver, qué pena, porque le dije, usted está loca. Yo no puedo tener hijos. De verdad no puedo, le dije. Y si estoy, ya se va a morir, le dije. ¿Ah, sí? O sea, yo llegué a ese punto de no sentir ese lado maternal, sí, ¿me entiendes? Ya no. O sea, ya no lo quiero. Vez, exacto. Entonces, yo, se va a morir, le dije. Y me dijo, no le puedo dar nada para el dolor. No la puedo inyectar porque vamos a ver si está embarazada. Vamos a hacer la prueba, pero yo creo que sí. Porque me había hecho el táctil, ¿va? Bueno, ni modo, yo no aguanto el dolor, deme algo. Le dije, no puedo hasta que no den los resultados. Como era pandemia, todo era súper rápido. Sí, en cuestión de qué media hora creo que fue como que, ok, sí está embarazada. Se vaya para su casa y descanse. Y yo, ok. Yo, literal, yo recuerdo que llegué en el carro, yo le contaba a mi amiga, yo llegué al parqueo del seguro y solo le tiré la prueba de embarazo y en la foto, porque no te la dan en el seguro, y le dije yo a mi ex esposo, toma, ¿qué? Soy embarazada, dicen. O sea, esa fue la forma de dar la noticia que estaba embarazada. Y en ese entonces mi mejor amiga era mi supervisora. Yo le dije... Pero ¿y él qué te dijo? O sea, como... No, fue como que... estaba en una situación que no podía reaccionar él en ese momento. Entonces fue como que... ¿Qué? Sí. Bueno, a cuidarse. Y yo... ¿para qué? Esas fueron mis palabras. Te lo prometo. Y yo, Dios, digo yo después... Yo me acuerdo que ya le dije a mi mujer, mire, dicen que estoy embarazada. Y a ver cuánto me dura esto. Esa era mi mentalidad. A ver cuánto esto me dura. Porque no Pero sé. Entonces ya no estabas intentando, ya no querías. No, yo ya no. Ya igual en el matrimonio las cosas ya no estaban bien. Entonces ya era como que, ok, dejémonos porque de todos modos yo no puedo tener ni una familia. ¿Para qué vamos a estar juntos? ¿Sí? O sea, no tiene sentido que vos y yo estemos juntos. Queremos cosas diferentes y lo único en común que queríamos tal vez era ser papás y no lo puedo dar. Yo no te puedo dar eso. Yo no te lo voy a dar. Entonces dejémonos. Y ya las cosas pues como pareja pues no estaban funcionando bien. Cuando de repente llega y me dice la doctora, ¿sabe qué? Esperé 15 días y que le hagan una ultra y a ver cómo está la situación de su bebé. Si está, si no está, ¿qué onda? Si se le va a venir, porque le decía si se va a morir, le decía. Yo así le decía a la doctora, si se va a morir. Bueno, pasaron los 15 días. ¿Para qué? Le dije a mi mamá. Dios me ha mandado esta criatura y va a ser niña. Mi mamá lo manifestó y va a ser niña.
Y es Fátima. Fátima se llamaba mi hermana. Y es Fátima, un año justo después de que mi hermana había muerto. Y mi mamá decía, es que ella me va a curar a mí. Obviamente mi mamá entró en depresión, pues. O sea, mi hermano casado por otro lado, yo ya me había casado, ya me había ido, muere mi hermana. O sea, mi mamá y mi papá se quedaron solos. Entonces mi mamá en depresión y me dijo, es que Dios me la ha mandado a mí. Mi mamá, no te ilusiones, se va a morir. Yo no sirvo para esto. Y la única cosa para lo que una mujer ha sido creada por naturaleza es ser mamá, y yo no sirvo para ser mamá. Mi cuerpo no sirve para ser mamá. Y mi mamá, no, sí vas a ser mamá. Y yo no quiero hablar del tema. Pasan los 15 días que la doctora me había dicho, vamos a hacernos la ultra, en pandemia. Y mi mamá, vamos a hacernos la ultra. Ya reservé y vamos a ir a hacerla. Justo, vamos y todo. Me hacen la ultra y me dicen, sí está embarazada. Sí está su bebé ahí. Ya tenía latidos, ya se le escuchaban los latidos a mi bebé. Y yo, bueno, mi mamá emocionada, que pidámosle a Dios, que hay que orar todos los días. Mis papás vivían más o menos retirados de donde vivía yo. Llegaban todos los días a orar por mí. Todos los días llegaban a orar por mí para que Dios nos cuidara, al bebé y a mí, y todo eso. Y yo, bueno, no se ilusionen, se va a morir. No se ilusionen. Yo recuerdo que le decía igual a mi amiga, le decía, Stephanie, se me va a morir. ¿Y tú qué le decías? Que no. Entonces era como que ¿qué? Se va a morir. Pasan 3 meses, 12 semanas exactas, a las 12 semanas. Que es como una primera fase, ¿verdad? Que se pasa. En la primera fase, 12 semanas. Termino yo de trabajar. Que supuestamente a las 12 semanas entiendo que ya está todo formado. Exacto. Ya solo va creciendo. Ajá, ya está todo formado. Tiene sus manos, tiene sus pies, todos estamos formados. Termino de trabajar y todavía estábamos en pandemia. Estábamos todavía encerrados en la casa. Me acuesto en una hamaca porque ya me habían dicho, ok, reposo total. Ya tenemos antecedentes de aborto y pues reposo total. No hay nada más que hacer más que estar acostados literalmente. Yo recuerdo que le decía a mi amiga, ay no, yo trabajábamos en base a meta. Yo, ay, que vea la meta y que Dios nos ampare con la meta, pero no me voy a estresar. Y todavía ellas, no, tranquilas, no pasa nada. Recuerdo que ese día, Alex, terminé de trabajar, yo terminaba de trabajar a la 1:30. Me acosté en una hamaca y literal fue como que me oriné. Y yo, ay no, dije yo, qué feo estar preñado todavía. No, qué feo. Le hago así y era sangre. O sea, yo me quedé en shock. Mi ex esposo se llama Alexander. Entonces yo le dije, Ale, le grité yo, porque él estaba ahí en casa. ¿Qué? Desde el fondo de la casa. Solo eso le grité y él salió corriendo. Cuando yo ya no le contesté, él salió corriendo. Yo solo estaba así literal, a mí me temblaba el cuerpo y solo le dije, se murió, te lo dije que se murió. Y él me dijo, no, se murió, que no está viendo, le dije yo. Y fue como que, ok, vámonos para el seguro y que nos digan. Yo le dije, ¿qué nos van a decir? Mejor esperemos a que salga todo y después nos vamos para el seguro. O sea, bien negativa. Sí, pero entiendo porque el contexto te decía. Y todo, pues fue como que no le llamo a ella y fue como que se murió. ¿Le llamaste? Lleva el seguro. Llega el seguro y igual, o sea, todo ok, está embarazada y viene con sangrado. No hay nada más que hacer. Váyase para allá, para la Sacamil, que le hagan su legrado. O sea, ya su bebé ya no está. O sea, ahí lo sentimos mucho. ¿Pero te hicieron algún examen? O... En emergencia, no. En ese lugar de emergencia, no. Me mandaron para la Sacamil para que me hicieran todos los exámenes finales. Y ver si era necesario otra vez intervenirme. Entonces, me mandan en ambulancia ya. Y vamos, fui en ambulancia para la Sacamil. Llego allá, ahí sí. Fue como que, ok, viene con un aborto, ¿sí? Un aborto espontáneo, hay que retirar todo el producto y no hay así nada le más que, así le dice, el producto, hay que retirar todo el producto, vamos a ver
dónde vamos a intervenir, dónde vamos a hacer el legrado y todo eso. Ok, ya no hay nada más que hacer. Yo ya no oraba, yo peleaba con Dios y le decía, ¿por qué? ¿Por qué si yo ya no quería esto? ¿Por qué si yo ya no quiero volver a pasar todo esto? ¿Por qué me estás haciendo sufrir con algo que ya entendí que no es para mí? ¿Por qué? Ya entendí que Fátima no va a regresar a mi vida. Acepté la muerte de mi hermana y ahora tengo que seguir aceptando todo esto. ¿Para qué? No te entiendo. Yo eran las palabras, yo ya no oraba, yo peleaba con Dios. Entonces, viene la ginecóloga que estaba de turno, me dice, bien, o sea, ya pasó por esto, ya conoce el proceso, entonces vamos a hacer una ultra para ver de qué manera vamos a intervenirla. Ok, démosle, no hay problema. Me cambio y todo eso. Cuando me van a hacer, era demasiado el sangrado que yo tenía, exagerado el sangrado que yo tenía. Me tenían que hacer una ultra vaginal. Cuando me la hace, de repente se comienza a escuchar un gran ruido, pero era horrible aquel ruido en la ultra. Como lavadora. Exacto. Y yo, y hasta la doctora, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo dejan esto con tanto sonido? Que no sé qué. Todo, rayando todo. Bueno, disculpe señora, que este asunto lo habían dejado con todo el volumen y ni modo, ¿verdad? Vamos a volver a hacerla. Okay. Y otra vez, exacto. Y todo así como que, ok, vamos a hacer algo. ¿Que le va a molestar? Sí. Pero vamos a hacer algo. ¿Me lo autoriza? Yo? Ya que matar. Haga lo que tenga que hacer. Yo recuerdo que aquella mujer me comenzó a examinar, ya ella, ya no con aparatos, sino que ella. Ajá, con la mano. Exacto, comienza con la mano. Y eran, literal, yo les cuento a la gente que eran pelotas de sangre las que salían de mi cuerpo. Si eran coágulos de sangre lo que salía, y aquello era horrible, horrible. Jamás yo había visto, yo ya parí y no lo vi así, ¿me entiendes? No fue así. Y ok, y me dice, yo creo que su bebé está vivo. Vamos a volver a hacer la ultra. No le aseguro que esté completo, pero está vivo. Y yo, ok, Dios, ya viví con una niña especial toda mi vida. Yo no tengo ningún problema, yo solo quiero ser mamá. ¿Sí? Y tal vez la vida de mi hermana me preparó para vivir y tener mi propio niño especial. No lo sé, pero yo quiero ser mamá. Y vuelve aquella ilusión otra vez. Cuando dice la doctora hacer otra vez la ultra, ¿ves? A las 12 semanas todos estamos formados. Comienza yo, Dios, yo solo quiero que esté vivo. No me importa si no trae una mano, no me importa si no trae un pie, no me importa cómo esté, solo quiero que esté vivo. Y me dice la doctora, vamos a ver cómo está su cuerpo. Y te lo prometo, solo porque es el cuerpo del bebé. Porque en esa ultra no te la dan porque quedan en emergencia. Y la ultra literal eran las manitas de mi hija, así, y los piecitos puestos en la pantalla. Todo estaba bien. Todo estaba bien. Yo no sabía qué decir. O sea, yo como que, ¿qué? ¿Y entonces? ¿Y ahora qué? Nada, solo vaya a su casa y descanse. Y no se levante. No haga nada. Es más, si quiere no se bañe todos los días, pero quédese ahí, me dijo la doctora. Si quiere tener ese bebé, me dijo. Luego vivieron otros problemas, que me dio diabetes por el estrés. Pero eso da sí, diabetes estacional. Ajá. Y me imagino que fuiste un embarazo de alto riesgo. También, sí. De súper alto riesgo. Súper alto riesgo. Después de todo eso, me pasé, como 15 días ingresada. Como 15 días después ingresada ya por problemas del azúcar. Luego pasó un momento en el que yo me negué mucho después de todo eso a seguirme encariñando del bebé. Y yo no le hablaba. Yo no le hablaba a mi bebé hasta que ya fue como que mi amiga, porque ya está ahí. Y decidimos ponerle Fátima Rebeca, por mi hermana Fátima. Y Rebeca, y ya era como que Becky está ahí. Becky es una realidad. Cuando supiste que era niña,
Tu mamá. Claro, yo no pude eso de, vamos a esperarnos hasta que nazca a ver qué. No, yo ya quiero saber qué es. Yo quiero saber qué es, si es niña. Porque ves que mi hermano tiene 4 varones. Entonces era la única niña que iba a ser. Y te tengo otra pregunta. El día que nació tu hija, ¿la pudiste ver así en el momento, o sea, el primer momento de vida, que ya está afuera? ¿O estabas sedada? O algo así? No, la tuve normal. No, me costó muchísimo. Pero, o sea, sí viste entonces, o sea, sí. La viste salir. ¿Sentiste algo sobrenatural al verla? Como que desapareciera algo y sí. Como que se te fuera una carga. Sentí como que pude amar algo que era mío. No era mi hermana no era mía. Sí. Y yo toda la vida era como que era lo único que yo podía amar, era mi hermana. Yo te prometo que pasé mucho tiempo antes de pandemia que yo salía del trabajo y yo me iba para el cementerio. A estarme ahí, a hablar con la tumba de mi hermana, ¿me entiendes? Cuando nace mi hija, en ese momento justamente en el que la tengo y la veo a ella, dije, esto sí es mío y este es mi regalo de Dios. No sé qué más venga. Sí, pero este es mi regalo de Dios. Y así fue como yo dije, ok, mi hermana es idéntica a mi hija a su edad. Son idénticas. Mi hija no se parece a mí. Mi amiga ha visto la foto, pero te da hasta miedo. ¿Sí? O sea, yo soy más chiquita. Que te creo. Y te preguntaba porque yo viví algo similar. Yo te conté que perdí a mi mamá a los 17 y me dolió un montón y fue un proceso bien difícil para mí. Y cuando nace mi hija y la veo salir, estoy ahí en la habitación y la veo salir y la agarro, yo sentí, o sea, algo sobrenatural. Yo sentí que me quitaron una carga de encima. Eran 12 años quizás de diferencia desde que mi mamá murió hasta que nace. Y sentí como que me quitaron una carga. Y en el rostro de mi hija recién nacida veo muchas similitudes a mi mamá. Y en eso, con el tiempo, cuando las personas que conocieron a mi mamá me empezaron a decir exactamente lo que estás diciendo. Que es que esta niña es igualita a doña Josefina se llamaba mi mamá, a doña José. Es que esta niña es una finita. Y yo también era consciente de estar viendo y ver muchas, porque se parece a mí, ¿verdad? Y yo me parezco mucho a mi mamá. Pero el parecido de mi hija con mi mamá es exagerado. Y como vos decís, yo sentí que eso sanó mi corazón también. También lo sentí así, sentí que era un regalo, sentí que sanó heridas, que me liberó, que me cambió bueno, yo con César hemos hablado de un montón de cosas, como les decíamos que hablábamos de todo, entre ellas también cosas buenas y cosas que platicamos así más profundas. Y a mí ese episodio de mi hija me cambió un montón de cosas, de inseguridades que yo traía para con la vida, de comportarme, etcétera. Y sí, me transformó, ¿verdad? Entonces me imagino que fue bueno, veo que es exactamente lo mismo. Ya vi fotos de tu hija. De hecho, ayer subiste una a la historia. Ajá. Y después subiste ahora, creo. Ahora. Y yo creo que ahora había una que se está bajando de un carro. Ajá. Y después hay una foto tuya en esa historia. Y yo dije, es que son 2 gotas de agua. Y la regresé así y dije, sí es. Sí. Esa es ella, ¿verdad? Y qué bueno que en medio de todo el proceso viste a Dios. Quizás solo para cerrar, te quería preguntar si querías aprovechar la cámara y darle un mensaje a las personas que están pasando eso, porque son muchas. Yo conozco varios casos que no pueden tener hijos, que creen que nunca se lo van a dar, y es un sueño que quizás en una mujer es todavía más que en un hombre, ¿verdad? Quizás para ir cerrando, no sé si
No, claro. No. Lo puedes hacer como en tus viejos tiempos en tele viendo. Sí. Es raro. No, pues decirles que definitivamente Dios, son los tiempos de Dios. Y cuando uno menos lo espera, las cosas llegan. Y cuando tal vez uno dice, no estoy preparado para eso, llega. Y se encarga Dios de ir moldeándolo a uno, de poner a las personas correctas en tu vida, de irte también a ti fortaleciendo, de irte liberando de algo, porque yo creo que no hubiese sido tal vez una mamá tan dedicada, porque siento que soy muy dedicada a mi hija, si hubiese estado mi hermana, porque mi corazón hubiese estado partido. Entonces, son los tiempos de Dios. Definitivamente, si la ciencia te dice que no, Dios te dice que sí. Y los milagros existen. Y los milagros no pasan de moda. Sos prueba de no pasan de moda. Sos un milagro. O sea, en ese aspecto en ese aspecto. Tu hijo y todo, sos un milagro. En ese aspecto, sí. Gracias, Rocío. Ya ves que la verdad que estoy impactado con tu historia un montón. Me perdí, se me olvidó que estaba haciendo podcast, ¿verdad? Me perdí en la historia. O sea, hay en un episodio, los que son parte del canal o han visto los clips, saben que yo también conté una situación que estoy viviendo con mi hija menor. Un proceso en el que gracias a Dios estamos viendo progreso. No es como el de tu hermana, es menor, pero sí es un proceso que la hace ser un poquito diferente en algunas cosas y que necesita acompañamiento para que poco a poco vaya progresando. Y es un proceso difícil como para uno de papá. O sea, me imagino que el sentimiento como hermano también al final hay similitudes, ¿verdad? Y me impactó un montón también porque me identifico, porque al final es una situación de familia, porque veo a mi hija mayor cuidando a su hermana o ayudando a cuidar a su hermana y quizás como testimonio también, porque en el episodio anterior conté que era un proceso. Ya mis hijas ya hasta se están peleando y eso era algo que no podía, porque mi hija la pequeña no comprendía muchas cosas todavía, que ya empezó a comprender y a ser más natural, lo que ya lleva a que se peleen con la mayor. Que yo hasta eso disfruto, porque al final eso te forja también y es parte de tener hermanos, ¿verdad? No sos hermanos si no te agarras del pelo, te estás peleando con ellos. Entonces, gracias por venir, por compartir tu historia. Nos ha ayudado y sé que va a ayudar a alguien más. No, gracias a ti por tener esto, de verdad. No, qué bueno. Así que gracias. Y hasta aquí un episodio más. Perdón que no había estado haciendo tanto. Estamos también en el otro podcast. Prometo que voy a volver con todo. Ya tengo 2 invitados para las siguientes 2 semanas. Así que sí, vamos a estar otra vez constantes. Adiós.